Chicos, el tema de hoy es neuropatía diabética. La neuropatía diabética es una entidad muy común, es una condición súper común en las personas con diabetes y generalmente pasan mucho desapercibidas en las consultas de control de las personas con diabetes. Generalmente es de las primeras cosas o es de las cosas más importantes que debemos buscar. En todas las consultas yo les pregunto a mis pacientes si tienen síntomas de neuropatía diabética, porque yo sé que es bien común y muchas de las personas ni siquiera las comentan porque no saben que las tienen, o sea, porque no saben que eso tiene relación con la glucosa alta. A veces creen que es la pura gastritis o que tienen colitis o que se intoxicaron con algo y les dio diarrea, y hay veces todos esos síntomas están obedeciendo más bien a neuropatía diabética, ¿sale? Entonces, es importantísimo que lo tengan en cuenta. Bueno, ¿qué es exactamente la neuropatía? Bueno, para explicarles qué es la neuropatía, tienen que saber cómo se divide nuestro sistema nervioso. Tenemos una parte del sistema nervioso que se llama sistema nervioso somático y otra parte que se llama sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático, hagan de cuenta que son todos los nervios que se generan en nuestro cerebro, que se reparten por todo el cuerpo y que nos llevan el movimiento voluntario de nuestros músculos. O sea, los nervios llegan hacia los músculos, yo le doy, en mi cerebro yo genero la intención de mover mi brazo. Por el sistema nervioso somático, los nervios somáticos, viaja mi deseo de mover el brazo, yo lo muevo, ¿sale? Eso lo hace el sistema nervioso somático. Todos nuestros movimientos dependen de ese sistema nervioso. Y por otra parte tenemos el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo o automático es el encargado de todas las funciones de nuestro cuerpo que no controlamos de forma voluntaria. Por ejemplo, los latidos del corazón. Los latidos del corazón, yo no le ordeno a mi corazón, ahora vas a latir a 50 por minuto, ahora vas a latir a 80 por minuto. No, o sea, el sistema nervioso regula nuestra frecuencia cardíaca, sistema nervioso autónomo regula la frecuencia cardíaca, suele regular la presión arterial, porque acuérdense que la presión arterial, la presión en nuestras arterias, en gran parte depende del sistema nervioso. O sea, el sistema nervioso da la orden al sistema circulatorio, a la circulación, y la circulación responde a la orden del sistema nervioso, ¿sale? Entonces, ¿cómo responde? Pues subiendo o bajando la presión arterial. El sistema nervioso autónomo también se encarga de nuestra digestión, o sea, del movimiento de nuestro esófago, nuestro estómago, nuestros intestinos, nuestro colon, todo eso lo hace el sistema nervioso autónomo. Por ejemplo, la función sexual, la función del sistema urinario, las ganas de orinar que nos dan, todo eso depende del sistema nervioso autónomo. Entonces, cuando tenemos neuropatía diabética, se puede afectar o el sistema nervioso somático o el sistema nervioso autónomo, o se pueden afectar los dos al mismo tiempo, ¿sale? Entonces, siempre que ustedes vean la palabra patía o la terminación patía, significa que hay una disfunción o algo anormal. Por ejemplo, gastropatía, neuropatía, neumopatía, todo lo que acabe en patía o pático, se está refiriendo a una enfermedad o a una disfunción de ese sistema del que estamos hablando o de ese órgano, ¿sale? Entonces, la neuropatía diabética, pues bueno, es la disfunción del sistema nervioso, ya sea somático, autónomo o ambos. Entonces, ¿qué pacientes con diabetes son los que van a presentar neuropatía? Fíjense, generalmente es más común en las personas que no tienen bien controlada su diabetes, o sea, que hacen hiperglucemias con mucha frecuencia. Suele ser común en personas que, bueno, no solo que tienen la glucosa demasiado alta, sino que tienen el colesterol alto, los triglicéridos altos, en personas diabéticas o con diabetes que además presentan obesidad, que son hipertensos y no están controlados. Pacientes diabéticos que fuman o que toman en exceso, también es mucho más frecuente la neuropatía diabética en estos pacientes, ¿sale? Entonces no es nada más el hecho de tener diabetes, sino tener diabetes y cualquiera de todos esos agravantes. Y entre más agravantes tengan, esto se va sumando
y va aumentando el riesgo de que se presente la neuropatía a una edad mucho más joven. Ahora, la neuropatía no siempre es exclusiva de los pacientes descontrolados. A veces hay pacientes que sí están controlados y de todas formas presentan neuropatía porque pueden tener algún otro factor predisponente como los que ya mencionamos, o porque a lo mejor duraron anteriormente, o sea, años atrás, a lo mejor duraron 4 o 5 años muy descontrolados y los empezaron a descontrolar y otros 6 años después de que ya están muy bien controlados empiezan a presentar la neuropatía como consecuencia de todos esos años de descuido metabólico que tuvieron. A veces las personas dicen, fíjense, esto es algo suele ser común porque a veces me dicen, ay, doctora, pues si antes tenía la glucosa en 300 y yo me sentía muy bien y nomás empecé el tratamiento y ya estoy bien mal y me siento mal de todo, pues entonces el tratamiento es malo. No, compadre, no es que el tratamiento sea malo, es simplemente que a estas alturas usted ya está pagando la factura de todos esos años de descontrol que tuvo, en los que no tenía síntomas y decía, no, pues estoy a todo dar porque me siento bien, pero con la glucosa repetidamente en 200, 300 o más. Entonces, en algún momento eso les va a cobrar factura. Y una de las principales facturas que se cobra es a expensas del sistema nervioso, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien, fíjense bien, cuando tenemos neuropatía diabética del tipo somático, lo que va a presentar el paciente es uno de los siguientes síntomas. Primero, se empieza con alteraciones en la sensibilidad. ¿Y en la sensibilidad de dónde? Generalmente es en los pies y empieza en las puntas de los dedos de los pies y conforme pasa el tiempo, si eso no se trata, esas alteraciones en la sensibilidad van ascendiendo. Es decir, a lo mejor el primer año tuvieron alteración en la sensibilidad de los dedos de los pies y luego al siguiente año ya fue en el pie completo y luego ya después a mitad del tobillo y luego la pierna. O sea, es una alteración en la sensibilidad que va ascendiendo, ¿sale? Empezando de la parte más distal de los pies hacia arriba. Y también puede presentarse o en las puntas de los dedos de las manos hacia arriba también, ¿sale? O sea, puede empezar en las puntas de los dedos de las manos y luego en la mano completa y luego a veces todo el antebrazo y así sucesivamente. Conforme progresa la condición, los síntomas se van desparramando, hagan de cuenta, o sea, se van extendiendo o van ascendiendo a partir del lugar en donde empezaron. Ahora, ¿cómo se manifiesta o qué alteraciones en la sensibilidad podemos tener? Ok, aquí hay dos vertientes. Podemos tener una alteración en la sensibilidad de forma, antes se le llamaba de forma negativa, o sea, o síntomas negativos, y eso se refiere a una disminución completa de la sensibilidad. O sea, los pacientes de verdad no sienten nada. Tienen completamente dormidas las puntas de los dedos, tanto de las manos como de los pies, o a veces es solo de los pies, a veces es solo de las manos, a veces es de los dos, pero puede haber mucho adormecimiento. Es un adormecimiento que puede ser progresivo, a veces es intermitente, o sea, en ratitos del día lo tienen, en ratitos se les quita, pero conforme pasa el tiempo se va haciendo más frecuente, más frecuente, más frecuente. Y esto es peligroso, ¿por qué? Porque no los deja, esa alteración en la sensibilidad no los deja darse cuenta si hay algo malo en el pie. Por ejemplo, una uña enterrada, una infección, andaban descalzos y se les enterró una piedrita en el suelo. O sea, pueden tener muchas cosas derivadas de no tener buena la sensibilidad en los pies. Y de ahí se derivan 1000 cosas. Y muchas de las amputaciones que vemos en las personas con diabetes, o sea, amputaciones de los dedos de los pies o del pie completo, es porque se enfermaron de 1000 cosas y no sintieron nada. Se les infectó el tejido por una uña enterrada, ni cuenta se dieron, les avanzó la infección y como no dolía nada, pues pensaban que todo estaba bien, hasta que todo se gangrena y se tiene que hacer la amputación porque ya no hay forma de salvar ese dedito o ese pie, ¿me explico? Entonces, por eso la neuropatía con síntomas negativos también es importante tratarla. ¿Para qué? Para que tengan su sensibilidad correcta y puedan darse cuenta en caso de que esté ocurriendo algo malo con sus extremidades, ¿sale? Esos son los síntomas negativos. Síntomas negativos de la neuropatía diabética somática es no hay sensibilidad. Ok, ahora, los síntomas positivos de la neuropatía diabética somática es todo lo contrario.
O sea, un exceso de sensibilidad, un exceso de dolor, una alteración para percibir la temperatura. Y generalmente, fíjense, esto se manifiesta con sensación de ardor súper fuerte o quemazón en los pies o incluso dolor, como si estuvieran pisando algo súper caliente, o sea, algo de verdad, como si estuvieran pisando una plancha caliente, y a veces son dolores tan fuertes o tan intensos que les impide caminar, les impide hacer sus actividades diarias, porque de verdad los síntomas son súper fuertes en ocasiones. Entonces, muchas de las veces son pacientes como que muy incomprendidos porque pues van al doctor y, ay, es que me duelen los pies, no aguanto y traigo mucho dolor, no sé qué. Y ya el doctor en turno pues lo revisa y dice, pues no tiene nada, todo está bien, ya le tomé radiografías, no hay fractura, no hay esto, no hay lo otro, no hay una erupción en la piel, no hay ronchas, no hay ampollas, no hay nada, todo se ve perfectamente bien. Pues sí, se ve perfectamente bien, pero hay un dolor insoportable. Y ese dolor no es porque el pie en sí esté lesionado, sino porque los nervios que transmiten esa sensibilidad están alterados, entonces transmiten señales erróneas al cerebro, cuando normalmente deberían de transmitir algo así como que no, pues este compadre está pisando el suelo y el suelo está fresquecito. Pisan el suelo y sienten que están pisando una plancha caliente porque el nervio transmite esa señal, ¿me explico? Una señal de algo que no está ahí. Entonces, suelen tener dolores fuertísimos a veces, ardores, les impide caminar y a veces esos dolores se extienden a todo el pie o a toda la pierna. Entonces, a veces se vuelven condiciones muy insoportables y muy difíciles de tratar, ¿sale? Ahora, la neuropatía diabética somática también puede afectar otro tipo de nervios periféricos. En charlas anteriores habíamos platicado del nervio ciático, ¿se acuerdan? Entonces, por ejemplo, hay veces la neuropatía de nervio ciático puede ser secundaria a la neuropatía diabética también, ¿sale? O sea, la neuropatía diabética puede dar prácticamente en cualquier nervio de cualquier parte del cuerpo. Ahora, otra de las manifestaciones de esta neuropatía diabética no es solo el adormecimiento o el dolor o el ardor de manos y pies, sino que muchas de las veces el movimiento que llevan esos nervios está alterado y la persona puede tener debilidad o pérdida de la fuerza en los músculos que reciben la orden del nervio afectado. Por ejemplo, supongamos que hay una neuropatía del nervio radial, que el nervio radial discurre por aquí, por el antebrazo, y me genera el movimiento de estos dedos. Entonces, si yo tengo una neuropatía del nervio radial, a lo mejor la persona lo que va a tener es que no puede mover bien estos dedos, no puede hacer la pinza así con fuerza, no puede oponer el pulgar correctamente, siente debilidad en su mano, principalmente en estos dos. Puede ser el nervio mediano, que es otro nervio que discurre por el antebrazo, entonces a lo mejor podemos ver debilidad en estos dos dedos, o en estos dos, en caso de que sea el cubital, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Entonces, dependiendo del nervio afectado, es el síntoma que voy a ver tanto en los movimientos como en la sensibilidad, ¿sale? En esa parte del cuerpo. Ahora, otra de las cosas que puede haber en la neuropatía diabética es que, por ejemplo, se afecten los nervios, una cosa que llamamos nervios craneales, o sea, los nervios que van llevando movilidad y sensibilidad a los músculos de la cara y el cuello. Entonces, tenemos que son pacientes que pueden tener problema, por ejemplo, para movilizar los músculos de la cara, se les adormece la piel, pueden tener problemas para parpadear, a lo mejor no parpadean bien, o se les cae poquito un párpado, o bien pueden no tener una adecuada respuesta de la pupila. O sea, la pupila normalmente con la luz se dilata y se constriñe en respuesta a cuánta luz está recibiendo. Entonces, en las personas con neuropatía diabética somática pueden presentar alteraciones en el movimiento de la pupila, ¿sale? Ahora, todo esto es en relación a neuropatía diabética somática. Son síntomas característicos de esa neuropatía diabética. Pero tenemos que también el paciente puede presentar neuropatía diabética del sistema nervioso autónomo o neuropatía diabética autonómica. Entonces, ¿cómo se va a manifestar la neuropatía diabética autonómica? Pues aquí va a depender sobre todo del sistema que se esté afectando. Principalmente puede ser el sistema gastrointestinal, el sistema genitourinario, el cardiovascular o
un sistema al que llamamos el sudomotor, ¿sale? Entonces, vámonos por partes. La neuropatía diabética autonómica con manifestaciones gastrointestinales se va a manifestar principalmente por una cosa que se llama gastroparesia o parálisis del estómago. Y tenemos que son personas diabéticas que cuando comen, aunque hayan comido poquito, se sienten súper inflados del abdomen y sienten que se acaban de comer una comilona navideña, hagan de cuenta. O sea, sienten como si hubieran comido muchísimo, se sienten muy distendidos, o sea, muy inflados del abdomen y a veces es una sensación que les dura todo el día. Más tarde vuelven a sentir apetito, pero no pueden comer porque se sienten muy inflados. Entonces dicen, pues, ¿por qué? O sea, si nada más comí tantitito de esto en la mañana y ya, no me volví a sentir a gusto el abdomen en toda la tarde. Eso generalmente es por gastroparesia o una parálisis del estómago que no permite una adecuada digestión, el alimento no avanza, se queda ahí y el estómago se infla, ¿sale? Entonces, esa es una de las manifestaciones. Otro puede ser una cosa que se llama enteropatía diabética. Cuando hay enteropatía diabética, generalmente las personas tienen diarrea sin mayor explicación, o sea, no tuvieron infección, no se intoxicaron con nada y son personas que hacen diarreas de forma muy recurrente y no tienen idea de por qué las están haciendo. O bien pueden tener una disminución en la movilidad del colon y esto generalmente se manifiesta como estreñimiento o constipación. Entonces, la gastropatía diabética la neuropatía diabética gastrointestinal se manifiesta con eso. O no se mueve bien el estómago, o no se mueve bien el colon, o el intestino se mueve de más. O sea, cualquiera de las tres, ¿ok? Ahora, eso es en cuanto a lo gastrointestinal. La neuropatía diabética genitourinaria se puede manifestar con una cosa que se llama vejiga neurogénica. O sea, la vejiga, que es la bolsita de músculo que guarda la orina, puede llenarse y la persona en la vida se da cuenta que tiene ganas de ir al baño. O sea, generalmente cuando la vejiga se llena, sentimos ganas de orinar, vamos al baño, orinamos y ya, todo bien. Pero hay algunas personas con neuropatía diabética cuya vejiga se llena y ellos no se dan cuenta y empiezan a hacer retenciones de orina muy fuertes sin darse cuenta. O tienen una sensación leve de ir a orinar, orinan y sale muy poquito o con muy poquita fuerza y retienen orina al final de la micción, o sea, terminan de orinar y se les queda orina ahí adentro y no se dan cuenta. Entonces, esa es una de las manifestaciones. Otra puede ser disfunción eréctil en los hombres, obviamente, o sea, no hay erección. Aunque en la diabetes muchas veces los problemas de erección se pueden deber también a colesterol alto, que el colesterol alto tapa las arterias del pene y pues obviamente no hay circulación, no hay un buen flujo de sangre en el pene. Y acuérdense que pues una buena erección depende del flujo de sangre o de la circulación en el pene. Entonces, si las arterias del pene se llenan de colesterol, pues no va a haber una buena erección. Ahora, si no hay placa de colesterol en las arterias del pene, muchas de las veces lo que hay es la pura falta de estímulo nervioso hacia el pene para generar una buena erección. Entonces, pues sí, los hombres con diabetes suelen tener disfunción eréctil cuando hay neuropatía diabética. Y en las mujeres puede haber una disfunción sexual así total o en cualquiera de las partes de la sexualidad de la mujer. Por ejemplo, pueden sentir una disminución muy fuerte de la libido, o sea, no se les antoja para nada la actividad sexual. Puede haber, por ejemplo, una dificultad para excitarse, o sea, una vez que empezaron la actividad sexual, no sienten nada, o sea, no sienten ganas, no tienen lubricación, no tienen ganas o no sienten esa excitación, o pueden tener retraso en el orgasmo o una anorgasmia total. Acuérdense que el estímulo sexual, la excitación sexual y el orgasmo dependen 100% del sistema nervioso y dependen de partes distintas del sistema nervioso. Eso ya es otro tema, ¿verdad? Pero el sistema nervioso se encarga tanto de la excitación por una parte, como otra parte del sistema nervioso se encarga del orgasmo. Entonces, en la neuropatía diabética puede haber disfunción en todo esto y pues tenemos que la sexualidad va a estar completamente alterada, o sea, no se les va a antojar, no la van a disfrutar, no van a terminar y pues se puede volver bastante caótico para la salud de las parejas, ¿sale? Ahora, ¿qué otro tipo de disfunción podemos tener? La sudomotora.
Fíjense, en la sudomotora, algo de lo que puede pasar es que las personas pueden sudar muy poquito, o sea, de una forma no acorde a como sudaban antes de la diabetes. ¿Y qué tiene de malo si no sudamos? O sea, pueden decir, pues no sudo, ¿y qué me puede pasar? Bueno, el hecho de no sudar correctamente, como normalmente ocurría antes de la diabetes, nos predispone mucho a una cosa que se llama dermopatía diabética. Es decir, la piel necesita su propia producción de sudor y de sebo o de grasa para mantenerse sana y para defenderse absolutamente de todo el medio ambiente, para defenderse de la resequedad, del polvo, de bichos, virus, bacterias, parásitos, etc. La piel, para estar íntegra, tiene que producir su propia grasa y su propio sudor. Entonces, en la neuropatía diabética con manifestaciones cutáneas o dermatológicas, no hay una adecuada sudoración, entonces la piel se empieza a atrofiar o se vuelve una piel muy frágil, muy débil, que se descama mucho, que se reseca súper fácil, que se vuelve muy delgadita, que se cortan muy fácil, se les hacen moretones facilísimo, cualquier talloncito y ya traen un moretón, o sea, o la piel se abre con mucha facilidad, o sea, la piel se vuelve mucho más débil. Entonces, por eso también es importante pues, las alteraciones sudomotoras en la neuropatía diabética. O sea, buscarlas y que ustedes se la digan a su médico cuando van a consulta, si es que la tienen. Muy bien, otra de las cosas que puede ocurrir es que tengan insensibilidad a la glucosa baja o a la hipoglucemia. Recuerden que la hipoglucemia, que es cuando el azúcar nos baja a menos de 70, suele producir síntomas. Y los síntomas que se producen son principalmente sudoración, mucho apetito y a veces temblores. Entonces es un estado de mucha alteración, o sea, pueden estar sudando aunque haga frío, no tienen calor, no tienen nada y están sudando, están temblando y sienten muchísimo apetito. Entonces, ese es un mecanismo mediante el cual nuestro cuerpo nos avisa que la glucosa está baja. Entonces, el cuerpo te avisa eso, tú sientes hambre, vas y comes y ya, se quita la hipoglucemia. Pero hay personas con diabetes en donde este mecanismo de síntomas está totalmente alterado, entonces la glucosa les puede bajar a 60, 50, 40 y no se dan cuenta de nada hasta que ya convulsionan o hacen esos famosos coma diabéticos. Entonces, los síntomas de glucosa baja los tenemos precisamente para evitar que el cuerpo progrese a un coma o a un estado convulsivo por glucosa baja, ¿sale? Entonces, pues de la neuropatía diabética hay personas que ni siquiera se dan cuenta cuando tienen su glucosa baja. Muy bien, ahora, vámonos con una de las manifestaciones más importantes de la neuropatía diabética autonómica. Y estas son las de manifestación cardiovascular. Fíjense bien, todo nuestro sistema circulatorio, corazón y arterias, están inervados, o sea, conectados hacia nervios que vienen de nuestro cerebro, ¿no? De nuestro sistema nervioso. Y estos nervios le traen el estímulo al corazón y a los vasos sanguíneos para que hagan sus latidos normales, para que los vasos sanguíneos, que son elásticos, se estiren y se aprieten y se estiren y se aprieten en función de regular el flujo sanguíneo en las diferentes partes del cuerpo. Entonces, el sistema nervioso se encarga de regular esto en función de la demanda de nuestro cuerpo. Por ejemplo, si yo estoy aquí sentada platicando con ustedes, mi sistema nervioso autónomo está mandando la orden a mi corazón de que lata nada más a 65 latidos por minuto y que mantenga mi presión en 100/70. ¿Por qué? Porque yo estoy súper tranqui, aquí nomás platicando, no estoy haciendo actividad física intensa ni nada. Pero ¿qué pasa? Si yo me acuerdo súper rápido digamos, dejé arriba, la lavadora prendida ahí arriba y me levanto súper rápido y voy, salgo corriendo y apago la lavadora, apago la estufa, los frijoles están quemando, ya les fui a apagar, etcétera, etcétera. Entonces, lo que va a pasar es que mi cuerpo, al yo necesita reaccionar con más fuerza y más intensidad, mi sistema nervioso va a mandarle la orden a mi corazón de que empiece a latir más rápido, porque me empiezo a necesitar más oxígeno, y a mis arterias les manda la orden de que se aprieten más para que la presión arterial suba
y se garantice una adecuada oxigenación a todos mis músculos, a mis pulmones, a mi hígado, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso lo hace el sistema nervioso autónomo sin que nosotros nos demos cuenta. Entonces, en la neuropatía diabética cardiovascular, lo que ocurre es que o bien la persona puede tener taquicardias así rapidísimo, muy, muy, muy fuertes, muy aceleradas, incluso en reposo. O sea, están tranquilos, platicando y ¡pum! 150 latidos por minuto. Y dices, ¿por? Pues porque hay una disregulación del sistema nervioso, hay una neuropatía precisamente, y pues el corazón está recibiendo la orden de latir más de lo que debe de latir sin que haya necesidad. ¿Me explico? Y otra de las manifestaciones bien comunes en la neuropatía diabética cardiovascular es que hacen hipotensión postural u ortostática. ¿Qué significa esto? Que la presión arterial baja mucho cuando la persona dura mucho tiempo parada, o cuando está sentada y se levanta súper rápido, o que está acostada y se levanta rápido, ¡uy! Y se marean mucho, sienten como que todo se les mueve, pero por unos segundos, y luego ya andan muy bien. Eso generalmente, nos puede pasar a cualquier persona, pero generalmente pasa porque la presión arterial y la frecuencia cardíaca no se adaptan rápidamente a la actividad que está haciendo el cuerpo en ese momento. Entonces, ¿por qué pasa eso? Pues porque el sistema nervioso autónomo no lleva la orden en tiempo y forma para que mi corazón y mi circulación se activen al ritmo que se está activando mi cuerpo, al ritmo que mi cuerpo lo está requiriendo. Entonces, como no hay suficiente regulación, no llega suficiente sangre al cerebro, por lo tanto no llega suficiente oxígeno, nutrientes, y sentimos que nos mareamos muchísimo. Entonces, esa es una también de las características de la neuropatía diabética cardiovascular. Y otra manifestación de la neuropatía diabética cardiovascular es que pueden hacer una cosa que se llaman arritmias malignas, es decir, arritmias muy peligrosas, o sea, alteraciones en los latidos del corazón que son muy peligrosas y que sí pueden conducir a la muerte en minutos o en horas, ¿sale? Entonces, que si no tienen una intervención cardiológica oportuna, urgente, olvídense, o sea, sí se pueden morir ahí de una arritmia, ¿sale? Entonces, hay una neuropatía diabética, fíjense, que generalmente no es muy conocida, pero sí es importante mencionarla, y se refiere a la neuropatía diabética inducida por tratamiento. Entonces aquí es donde, híjole, un chorro de gente entra y dice, no, es que yo cuando empecé el tratamiento de la diabetes me puse peor y no sé qué, y no sé qué. Bueno, a veces todos estos síntomas de neuropatía diabética se pueden presentar en personas que estaban súper descontroladas, muy descontroladas, y que las empezaron a controlar, pero de forma muy rápida. O sea, que en un mes o en 2 semanas, de traer 500 todos los días, ahora ya traen 90 todos los días. O sea, cuando hacen una disminución muy drástica de las cifras de glucosa, muy drástica y muy muy intensa y muy pronta de la mejoría en las cifras de glucosa, muchas de las veces empiezan los síntomas de neuropatía diabética. Entonces ustedes me pueden decir, bueno, ¿y por? O sea, si la neuropatía diabética está derivada del azúcar alta, ¿por qué el bajar el azúcar me genera síntomas de neuropatía diabética? Bueno, esos síntomas se pueden generar porque como el cuerpo está tan acostumbrado a manejar cifras de glucosa tan altísimas, en el momento en el que yo se las quito, los nervios y todo empiezan a presentar, y nuestros tejidos empiezan a presentar síntomas de glucosa baja, aunque yo haya bajado la glucosa a un nivel normal, por ejemplo 100 miligramos. Entonces la bajo a 100 miligramos, pero la persona se puede sentir terrible, se puede sentir fatal. Entonces por eso muchas veces en los pacientes que tienen glucosas demasiado descontroladas o los que están recién diagnosticados, yo no los controlo tan rápido, y no es porque no quiera o no pueda o... No, o sea, el control lo podemos lograr en 3-4 días, pero aquí lo importante es llevarlos a unos niveles normales de glucosa con tiempo, con paciencia, despacito. ¿Para qué? Para que esa persona no se me vaya a descompensar en cuanto a los síntomas que tiene, ¿de acuerdo? Entonces, es bien importante y mucho ojo con eso. No es que el tratamiento haga daño, ojo. No es que el tratamiento haga daño, no es que la insulina sea mala, el tratamiento es bueno, la insulina es muy buena,
El detalle es cuando no se dosifica correctamente al inicio de la diabetes, ¿ok? O cuando se logra un control demasiado intenso, muy rápido. Entonces tengan mucho ojo y mucho cuidado con eso, ¿sale? Ahora, ¿cómo se trata una neuropatía diabética? Para empezar, ¿qué tan frecuente es? Fíjense bien, la mayoría de los estudios reporta que la neuropatía diabética en cualquiera de sus presentaciones, porque una persona con neuropatía diabética puede nada más tener manifestaciones, por ejemplo, en los pies y en el estómago. Otros pueden tener únicamente arritmias, otros pueden tener todo, otros pueden tener nada más dos, tres síntomas de todos los que les mencioné. Pero generalmente, fíjense, la neuropatía diabética en cualquiera de sus presentaciones se presenta en 1 de cada 3 personas con diabetes. Imagínense, o sea, 1 de cada 3 diabéticos va a ser síntomas de neuropatía diabética en algún momento de su vida. Entonces, sí es algo a considerar, o sea, sí es algo muy frecuente y es algo a lo que le debemos de poner muchísima atención, ¿sale? Bueno, dicho esto, ¿cuál es el tratamiento para la neuropatía diabética? Para empezar, es importante decirles que la neuropatía diabética generalmente no se cura. ¿Por qué? Porque es un efecto crónico del descontrol de la glucosa durante meses o años atrás, ¿sale? Entonces, los nervios se van alterando, se van dañando y se van destruyendo poco a poco. Y es muy poco lo que estos nervios alcanzan a regenerarse una vez que el control de la glucosa vuelve a ser correcto, ¿sí? Entonces, sí hay personas en donde los síntomas de la neuropatía diabética pueden disminuir mucho, incluso quitarse y yo quitarles el tratamiento. Hay veces yo les quito el tratamiento de la neuropatía y ya se quedan muy bien sin síntomas, pero muchas de las veces no es así y únicamente logramos un buen control sin quitar el tratamiento completamente, ¿sale? Entonces, bueno, el tratamiento va a depender principalmente, número 1, de todas las medidas generales, es decir, alimentarnos bien, lograr un correcto control de la glucosa, lograr niveles correctos de colesterol y triglicéridos. Por eso yo siempre en el control de la diabetes les pido estudios de colesterol y triglicéridos. Iniciar una rutina diaria y regular de actividad física, porque esa es importantísima para activar la circulación en todo el cuerpo. Que la persona duerma las horas correctas, lo que debe de dormir, que dijimos que se alimente bien, controlar azúcar, colesterol, triglicéridos, que duerma bien, que haga ejercicio, o sea, medidas generales. Y mantener un adecuado control de la presión arterial y suspender el tabaquismo y el alcoholismo. El tabaquismo y el alcoholismo en caso de que la persona fume o tome. Hay que suspender esos hábitos porque pues realmente es de lo que más nos dañan los nervios, ¿sale? Ahora, el tratamiento va a depender de qué tipo de neuropatía diabética tiene esa persona. ¿Es una neuropatía diabética somática? ¿Es una neuropatía diabética autónoma? ¿Y qué tipo de neuropatía diabética autónoma tiene? ¿Es cardiovascular? ¿Es gastrointestinal? ¿Es de la piel? ¿Es de qué? ¿De qué es esa neuropatía diabética? Bueno, cuando la neuropatía diabética es somática, o sea, hay mucho dolor en los pies o mucho adormecimiento, mucho hormigueo en pies o en manos, los medicamentos que tendemos a usar son una cosa que se llaman medicamentos antineuríticos, es decir, medicamentos que impactan no en la inflamación, porque ni siquiera son tejidos inflamados, pero sí en la conducción del nervio que está llevando la sensación del dolor. Entonces, aquí podemos utilizar una cosa que se llama pregabalina, que es un anticonvulsivo. Podemos utilizar otra cosa que se llama gabapentina, que también es un anticonvulsivo. Que, por cierto, estos dos no se deben de combinar, nunca se deben de dar juntos, ¿sale? O damos uno o damos otro. Se pueden utilizar antidepresivos. Los antidepresivos tienen efecto a nivel de las fibras nerviosas y disminuyen la conducción del dolor. Entonces, los antidepresivos como los tricíclicos, que vienen siendo la mitriptilina o la nortriptilina, o los antidepresivos que son una cosa que se llama inhibidores de recaptura de serotonina, como la duloxetina. Entonces,
los anticonvulsivos como gabapentina, pregabalina, antidepresivos como amitriptilina o duloxetina, y esto acompañado muchas de las veces de otros coadyuvantes de neuropatía diabética como lo pueden ser el complejo B o el ácido alfa lipoico, que estos son dos suplementos alimenticios que pueden ayudar a mejorar la conducción nerviosa y mejorar las sensaciones de dolor. Otra de las cosas que se puede utilizar también en la neuropatía diabética son pomadas de lidocaína o incluso, fíjense, pomadas de una cosa que se llama capsaicina. La capsaicina es una sustancia que está contenida en el chile, es lo que le da lo picante al chile. Entonces, las pomadas o geles de capsaicina tópicos, o sea, así por encima, frotados en la zona que tiene la neuropatía, suelen ser de ayuda para los dolores por neuropatía diabética, ¿sale? Entonces, en cada paciente, pues, se define, ¿no? ¿Qué tan fuerte es la neuropatía diabética? ¿En dónde la tienen? Para decidir qué esquema de tratamiento les vamos a empezar. A lo mejor es bueno empezar una pregabalina con una duloxetina. Si el dolor no es tan fuerte, a lo mejor nada más la gabapentina, sí, etcétera, etcétera. Entonces, depende de cada paciente. Hay pacientes con diabetes, fíjense, que hacen deficiencia de niveles de vitamina B12 en la sangre. La vitamina B12 ayuda al funcionamiento de los nervios, pero muchas de las veces, sobre todo los pacientes que toman metformina, tienen una baja absorción de vitamina B12 y esos pacientes se ven beneficiados de la suplementación con vitamina B12. Entonces, pues es algo algo a considerar. Y el ácido alfa lipoico, que es como es una grasa, es un ácido graso que recuerden ustedes que todos nuestros nervios están cubiertos de grasa por fuera, ¿ok? Imagínense que es como el aislante de los cables, que son los nervios y que llevan toda la conducción eléctrica del cuerpo. Entonces, están aislados con una capa de grasa y esta capa de grasa está hecha de, ¿qué creen? Ácido alfa lipoico y ácidos grasos omega 3. Entonces, muchas de las veces la suplementación con estos ácidos grasos suele ser muy buena para los pacientes con diabetes, ¿sale? Entonces, es algo que deben saber. Ahora, no significa que alguien con neuropatía diabética únicamente deba tomar complejo B, únicamente deba tomar omega 3. No necesariamente. A veces si hacen esto, los síntomas pueden disminuir, pero el tratamiento completo no va a depender únicamente de eso, ¿sale? Depende de que yo vea o su médico vea qué es lo que le está fallando a esa persona. A lo mejor la glucosa está bien alta, el colesterol está bien alto, pero a lo mejor es una persona muy delgada. Entonces, pues yo no le voy a decir que baje de peso. Lo que le voy a decir es que controlemos mejor la glucosa, que a lo mejor empecemos actividad física si no hace actividad física y ya de esa manera pues podemos ir ajustando el tratamiento de la neuropatía a lo que esa persona necesita. Recuerden siempre, 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 los tratamientos se individualizan. No es la misma recetita de cocina para todos los pacientes con neuropatía, no se puede. A veces me dicen, ¿cuál es el tratamiento de neuropatía? No, compadre, pues depende, o sea, no es lo mismo la neuropatía la neuropatía diabética de doña Juanita, que la neuropatía diabética del señor Carlos, que la neuropatía diabética de mi prima, que la neuropatía o sea, dependiendo de los síntomas se da el tratamiento y dependiendo de la severidad de los síntomas, dependiendo de todo eso, elegimos la combinación de medicamentos y las dosis prudentes para cada quien. Algo que sí les puedo decir que revisen muy bien en sus tratamientos es que no les estén dando, por ejemplo, gabapentina con pregabalina juntos, que eso sí lo he visto en muchas recetas, sobre todo del IMSS o del ISSSTE. Veo que les están dando las dos cosas y eso no se hace. Fíjense muy bien si no tienen las dos cosas al mismo tiempo, porque eso no se hace. Que no estén recibiendo amitriptilina y duloxetina al mismo tiempo, o nortriptilina con duloxetina al mismo tiempo. Eso tampoco se debe de hacer. Entonces, eso es algo en lo que sí pueden estar ustedes pendientes y checar en su receta. Y si están recibiéndolos así, suspendan uno o vayan con otro médico luego para que les diga con cuál de los dos se quedan, ¿sí? Muy bien. Y luego, eso en cuanto a tratamiento de neuropatía diabética somática. Si lo que la persona tiene es neuropatía diabética autonómica, aquí depende también del sistema afectado. Si lo afectado es la parte gastrointestinal,
dependiendo, ¿verdad? Si lo que hay, por ejemplo, es parálisis de estómago, o sea, en cuanto comen, ¡pum!, se distienden muchísimo, a esas personas les puede ayudar mucho el manejo con procinéticos, con medicamentos como la cinitaprida o la itoprida, que estimulan el movimiento de todo el aparato gastrointestinal y estimulan el vaciamiento del estómago para que no tengan esa sensación tan incómoda. Si la persona, por ejemplo, lo que tiene es mucho estreñimiento, pues ¿qué creen? Lo podemos ayudar igual con algún procinético y los podemos ayudar con fibra, con aumentar la ingesta de agua, con aumentar la actividad física, porque la actividad física también estimula el adecuado movimiento de todo el tracto gastrointestinal. Entonces, depende del síntoma que tenga esa persona con neuropatía autonómica gastrointestinal, ¿sale? Si la persona, por ejemplo, tiene alteraciones, neuropatía diabética sudomotora, por ejemplo, entonces estas personas generalmente se ven beneficiadas de mantener muy humectada la piel, usar muchos emolientes, muchos hidratantes, cremas, ponerse crema hasta 2-3 veces al día, dependiendo de qué tan severa sea la afección en la piel, ¿de acuerdo? Las personas, por ejemplo, que tienen insensibilidad a la hipoglucemia, que ya han tenido glucosas bien bajas y no se dan cuenta, pues luego, compadre, o sea, chéquese seguido, no deje periodos de ayuno muy prolongados, etcétera, etcétera. Cuando la neuropatía diabética tiene afección genitourinaria, puedes ver cuál está siendo el problema en ese momento. Lo que hay es disfunción eréctil, lo que hay es alteraciones en la libido, alteraciones en el orgasmo, hay alteraciones, por ejemplo, hay retención urinaria. Entonces, eso es lo que vamos a tratar en esos pacientes. Y muchas de las veces cuando las manifestaciones son cardiovasculares, aquí es un poquito más complicada la cosa, porque como la presión, como esos pacientes hacen presiones muy bajas de repente y luego se les ponen bien y luego se les bajan y luego otra vez bien, son pacientes de verdad bien complicados, o sea, no complicados, bueno, sí, es difícil, son difíciles de tratar y muchas de las veces, por ejemplo, cuando hacen arritmias en el corazón, valga la redundancia, arritmias cardíacas, muchas de las veces lo que se tiene que hacer es una intervención electrofisiológica, o sea, hacer un cateterismo para llegar al corazón y quemar las vías eléctricas alternas que le están generando esas arritmias al paciente. Muchas de las veces eso no es necesario y con medicamentos antiarrítmicos es suficiente, pero en muchos casos no. Entonces, pues por eso es tan importante, para que nos esperamos a que nos venga una neuropatía diabética de ese calibre. Mejor comemos bien, hacemos ejercicio, dormimos bien, controlamos nuestra glucosa, nuestro colesterol y retrasamos muchísimo la aparición de síntomas de neuropatía diabética. No significa que por cuidarnos muy bien jamás vamos a presentar ninguna complicación. No, a veces las complicaciones de todas formas se presentan, pero el hecho de cuidarnos retrasa absolutamente todas las complicaciones de la diabetes. Entonces, pues es algo muy importante que podemos hacer por nuestra salud. Y créanme que cuando la neuropatía diabética aparece, los pacientes lloran, sufren y suplican que por favor se les quite y juran y perjuran que por favor ya voy a hacer ejercicio, ya voy a comer bien, ya voy a hacer... Entonces, ¿para qué se esperan a que llegue ese extremo? Mejor, cuídense desde ahorita, cuídense incluso desde antes de que les dé diabetes. Si ustedes ya saben que mamá, papá, abuelos, tíos tienen diabetes, tienen sobrepeso, tienen obesidad, pues cuídense desde antes de que les venga todo eso, ¿de acuerdo? Entonces, chicos y chicas, por lo pronto eso sería todo. Y cualquier pregunta, comentario, lo que sea, me lo pueden ir haciendo. Nos quedan 10 minutitos de charla, así es que lo que quieran preguntar, bienvenidos. Dice Norma, lo mejor es invertir en nosotros. Híjoles, que sí. Miren, a veces cometemos el error de invertir únicamente en nuestro trabajo. O sea, le dedicamos todo el tiempo del mundo a nuestro trabajo, nos ocupamos en formar un patrimonio, un esto, un lo otro. No digo que está mal, pero a veces lo hacemos de manera desproporcionada con el tiempo y la energía que debemos invertir en nosotros mismos. Entonces, no sé, muy seguido me encuentro con personas que a lo mejor hicieron una cierta fortuna, ¿no? A lo largo de su vida con su trabajo, con su esfuerzo y todo,
pero jamás disfrutan de esa fortuna porque esa fortuna le hicieron a expensas de su salud. Entonces una cosa no está peleada con la otra, o sea, se puede trabajar, se puede ganar dinero, se puede vivir dignamente sin descuidar la salud, porque a veces llega el momento en el que todo el dinero que hicieron termina usándose nada más en pagar cuentas de hospital, en pagar cateterismos, en pagar esto y lo otro, y realmente terminan no disfrutando todo aquello que hicieron. Y el único retiro que tienen por vivir es el retiro por discapacidad, por incapacidad, porque ya no respiran bien, porque tienen osteoporosis, por la neuropatía, o sea, entonces aquí lo importante es más o menos equilibrar nuestros tiempos y no perder de vista que no por mucho trabajar, no por mucho dinero generar y todo, nos vamos a llevar entre las patas nuestra salud, porque al fin y al cabo todo lo que generamos se nos va a ir en nuestra salud, porque si no hay salud no hay nada. Entonces, mucho ojo ahí. Muy bien, dice Claudia, yo tengo muchos de esos síntomas y no entendí el por qué, ahora ya lo sé. Muchas gracias, Claudia, estoy a tus órdenes y me da muchísimo gusto que ya tengas un panorama más claro de todo. Dice, pero si no hay diabetes, ¿puede ser neuropatologías periféricas? Sí, totalmente, Silvia Gallegos. Sí pueden haber muchas neuropatías que no sean secundarias a la diabetes, ¿de acuerdo? De hecho, en charlas pasadas, cuando vimos todo lo de nervio ciático, pues el nervio ciático es una neuropatía, o sea, la alteración, pues, o el dolor del nervio ciático es una neuropatía que no necesariamente es secundaria a la diabetes, ¿sale? Dice Norma, tengo miedo, ¿es verdad lo de la epigenética, doctora? Sí, totalmente. La epigenética, hagan de cuenta que es como la influencia que nosotros tenemos sobre nuestra propia genética. Fíjense bien, genética no es destino, ¿eh? O sea, la genética nos predispone a muchas cosas, pero muchas veces de mis acciones depende que esa genética se manifieste en vida o se quede dormida y nunca en la vida se manifieste. La diabetes, por ejemplo, es algo en donde la epigenética tiene un papel importantísimo. ¿Por qué? Porque si yo tengo mucha familia con diabetes, que de hecho la tengo, eso no significa que a mí a huevo me va a dar diabetes en algún momento de mi vida. No necesariamente. O sea, si yo cuido mi peso, si yo cuido mi alimentación, si hago ejercicio, si duermo bien, si tengo un buen estilo de vida, si incluso eso ya son otros temas, pero si emocionalmente, mentalmente me mantengo sana, si cuido mi salud mental y emocional, difícilmente me va a dar diabetes. A veces, de todas maneras, la carga genética es fuerte y uno termina desarrollando diabetes, pero la epigenética es todo aquello que yo en vida puedo hacer para contrarrestar ese efecto o para contrarrestar esos genes no tan favorables para mi salud, ¿sale? Y los efectos de la epigenética son totalmente indiscutibles, ¿eh? Juan José, gracias por la información. Juan José, de nada, es todo un placer. Dice, ¿qué más? Dice, ¿qué pasa si el paciente consume más carbohidratos de los que su esquema de insulina cubre? ¿Se debe hacer una corrección a la dosis de insulina? No, se debe hacer una corrección a la dieta. ¿Por qué? Porque si lo que hacemos es una corrección de la dosis de insulina, porque la persona está comiendo de más, lo que va a pasar es que le voy a dar más insulina, sí, le voy a controlar la glucosa, sí, pero ¿qué va a pasar? La persona va a guardar más grasa corporal. Y si guarda más grasa corporal, empieza a haber mucho más desequilibrio hormonal y empieza a haber más resistencia a la insulina. Y cada vez va a necesitar más y más y más insulina para poder controlar sus cifras de glucosa y va a estar generando más inflamación o más factores, va a estar produciendo más sustancias tóxicas en el cuerpo derivadas del acúmulo de grasa. Entonces no se ajusta a la insulina, se ajusta a la dieta, ¿sale? Dice, doctora, tuve neuropatía pero no diabetes. Pues sí, es común que haya neuropatía sin diabetes. Qué información tan importante. Gracias, de nada, Elena. Gracias por la valiosa información. Dice, ¿el núcleo CMP Forte funciona para la neuropatía diabética? Sí, sí puede funcionar para la neuropatía diabética, sobre todo porque suele tener componentes que ayudan a la cubierta de los nervios periféricos, ¿sale? Y luego dice, ¿quién más? Felicitaciones, muchísimas gracias, José David. Ay, Dios, cuántas complicaciones. Sí, son muchísimas. Entonces, muchas de las personas ni cuenta se dan, no son conscientes de esto.
Viste, solo las personas diabéticas presentan neuropatías, también los prediabéticos. Los prediabéticos pueden tener neuropatías, pero no derivadas de la prediabetes, ¿sale? Pueden tener neuropatías derivadas de otras cosas, pero no por diabetes. Y luego dice, ¿quién más? Excelente plática, como siempre aprendemos mucho. Ay, me da muchísimo gusto. Dice, los calambres en diabéticos con suplementos favorece que sean menos intensos. Ándale, buenísima pregunta. Los calambres en las personas con diabetes hay que ver bien por qué son, porque pueden deberse a cosas muy diferentes. Un mito muy extendido es que si hay calambres es porque falta potasio y que hay que dar más potasio, que coma más plátano y que no necesariamente. A veces los calambres son por el descontrol de la glucosa. La glucosa demasiado alta o demasiado baja genera alteraciones en los electrolitos de la sangre y genera muchos calambres. Hay personas que desarrollan muchos calambres secundarios al inicio de insulinas. Entonces, cuando eso pasa, necesitamos evaluar los electrolitos y a veces dar cierto tipo de sueros y todo para compensar los electrolitos que están en desequilibrio por iniciar la insulina, ¿sale? Y por corregir la glucosa. Ok, y luego, por si... Espera. Charla interesante y divertida. Ay, Miri González, muchísimas gracias. Ay, prima, yo también te quiero muchísimo. Déjenles presumo que Miri es una prima mía. Ella tiene diabetes desde los 16 años. Me gustaría que vieran lo disciplinada que es para ponerse sus insulinas, para hacer ejercicio, para todo. De hecho, ella fue modelo muchísimo tiempo. Guapísima. Y no, hombre, yo me siento muy orgullosa de ella porque la verdad es que se controla muy bien, es muy disciplinada, no prueba el azúcar, o sea, es muy disciplinada, es muy, muy linda paciente. Entonces, Miri, preciosa, te mando un abrazote y un saludote. Claudia Torres dice, yo tengo muchos de esos síntomas, no entendía por qué. Ok, gracias por compartir información, de nada, es un placer. Gracias por compartir. Ay, con todo el gusto del mundo, se los juro que yo sé que esta información hace muchísima falta. Dice Idris Guerrero, aprovecho para preguntar algo que no viene en el tema. Ok, ¿qué opino de los preentrenos cuando no tienes cardiopatías? Pues los preentrenos, es que mira, depende. O sea, los preentrenos, se dan de cuenta, son suplementos que se toman como shots antes de entrenar, antes de ir al gimnasio, etcétera, etcétera. Aquí depende mucho qué preentreno te estás tomando, qué contiene ese preentreno. Cuando los preentrenos traen creatina, aminoácidos, electrolitos, venga, tómatelos. Pero cuando ese preentreno trae cafeína, taurina, óxido nítrico y la frega, no, te hace muchísimo daño a nivel cardiovascular, ¿sale? Entonces no los uses. Entonces, más que el preentreno, chécate el contenido del preentreno y cuánto contiene de cada cosa. Y luego dice, Ale, llegué tarde, ¿cómo puedo ver la repetición? Se va a quedar grabado, hermosa, no te preocupes. Y luego, ¿por qué las personas diabéticas sufren de dolor de los pies? ¿Hay algo para controlar eso? Sufren de dolor de los pies para así saben de la neuropatía diabética, que fue de lo que hablamos toda la hora. Entonces, sí, sufren por eso. Se me hace que a lo mejor Nelly no llegó a la plática. Pero lo puedes ver la repetición, no te preocupes, y ahí te va a quedar bien claro. Muchos saludos, Nelly. ¿Cómo saber si ya tenemos neuropatía? Ay, sí, súper buena pregunta, se me olvidó decir. ¿Cómo diagnosticamos una neuropatía diabética? Bueno, el diagnóstico es clínico, es decir, lo que yo como doctora pregunto y encuentro a la exploración física, eso a mí me habla más que cualquier cosa de si hay o no neuropatía diabética, ¿sale? No es como que, ay, ya le hice una resonancia y sí le salió neuropatía diabética en el dedo. No hay estudios. Entonces, hay estudios muy especializados, miren, por ejemplo, las electromiografías o cosas así que estudian las conducciones nerviosas, pero la verdad es que eso está de más porque el síntoma por sí solo y el interrogatorio con el paciente ya me está diciendo toda la información que yo como doctora necesito. Entonces, pues hacer esos estudios nos puede confirmar algo, pero sería un gasto extra que no es necesario, ¿sale? Dice, ahorita tengo dolor en el pecho, se me quita y me duele el brazo. Híjole, pues hay que ver que hay muchas otras causas de dolor en el pecho y dolor en el brazo. De hecho, hace como 2-3 semanas hice un live de dolor del pecho, Entonces,
Mirta, checa bien en los historiales de Facebook o en YouTube. Pueden ver los videos completos de las charlas en vivo que damos, ¿sale? Dice Bernarda, tengo neuropatía diabética y todo lo que como me hace mal. ¿Qué puedo hacer? Bernarda, lo que puedes hacer es, para empezar, checar por qué es que no toleras la comida. O sea, la comida te da luego náuseas, vómito, te genera diarrea luego, dependiendo de qué te está generando o cuál es tu intolerancia a los alimentos, depende qué es lo que se te puede dar. Si quieres, al inicio de mi Facebook está mi sitio web, ahí puedes agendar cita y podemos checar tu caso a detalle, porque ahorita decirte algo concreto es imposible, necesito más información, ¿sale? Nelly, ojalá lea mi pregunta, creo que ya la leí, estoy bien linda, muchas gracias. Lo mejor es alimentarnos adecuadamente, menos azúcar, menos harina, dejar los aceites vegetales, cambiarlos por manteca, totalmente de acuerdo, hacer ejercicio, dice Sergio Becerra. Sí, fíjense que la manteca, sobre todo la manteca animal, la manteca de cerdo, estuvo muy satanizada muchísimos años. ¿Y qué creen? Es lo mejor que podemos utilizar para cocinar. Manteca de cerdo, de hecho déjenles digo que yo cocino generalmente con una tira de tocino o media tira de tocino. O sea, con eso engraso el sartén, ahí hago lo que tenga que hacer y y va para adentro. O sea, sí, aceites de maíz, de canola, traten de quitarlos de la dieta, ¿sale? Gracias por explicar, de nada. Saludos desde Papantla. ¡Ay, qué padre! Tengo muchas ganas de ir a Papantla. Nelly, muchos saludos. María Isabel, muchas gracias. Muchos saludos, chicos. Estoy trabajando fuerte, dice, para no ser diabética. Dice Normita, la información es maravillosa. Ay, qué bueno que les gustó, que les sirve. Y de todas maneras, recuerden, si tienen algún síntoma de todos estos que les mencioné, es muy posible que estén cursando con neuropatía diabética. Así es que busquen luego atención médica, vayan al médico, no dejen esto para después porque esto sí puede ir progresando y conforme progresa es más difícil de tratar y es más difícil de que respondan al tratamiento, ¿sale? Entonces, trátense, si ustedes gustan, yo estoy a sus órdenes, pueden agendar cita conmigo de forma presencial o por videollamada. Al inicio de mi página de Facebook está mi sitio web, doctorarocioliva.com. Ahí es súper sencillo que se agenden, salen todos los detalles. Fechas disponibles, horarios, costo, todo sale ahí. Entonces, ya veo muchos pacientes a distancia que ni siquiera conozco de forma presencial, pero pues tenemos muy bonitos resultados en cuanto a control de diabetes, control de peso, e incluso diagnósticos y manejos de otras enfermedades, ¿sale? Entonces, chicos y chicas, los quiero con todo mi corazón. Muchas gracias por estar presentes. Qué bueno que se informen. Compártanle este video a todas aquellas personas con diabetes que ustedes conozcan. Acuérdense que el conocimiento es poder. Entre más sepan ustedes acerca de su salud y de cómo cuidarse, más poder van a tener ustedes sobre ustedes mismos. No le dejen todo a su médico. A los médicos a veces se nos rolan cosas también. No siempre sabemos todo y no siempre tenemos todo el conocimiento en el momento en el que ustedes lo necesitan. Entonces, entre más informados estemos, más preparados estemos, más empoderados vamos a estar y mejor nos va a ir en la vida, ¿sale? En cuanto a salud y en cuanto a todo lo demás. Entonces, los quiero con todo el corazón. Les mando un besotote a todos. Hasta luego.